El gobierno anunció el aumento de meta de vacunados contra el COVID para el 17 de abril. La Semana Santa la hagamos una semana de vacunación, una semana de la vida, donde celebremos la vida, atendiendo los llamados a la vacunación masiva, que podamos avanzar rápidamente, que le demos esa herramienta de protección a nuestros seres queridos y que eso nos ayude a avanzar en esa meta de llegar a 3 millones de vacunados para el 17 de abril. El INVIMA autorizó el ingreso de la vacuna de Janssen a Colombia. El día de hoy, en su calidad de agencia regulatoria, el INVIMA ha expedido la autorización para el uso de emergencia de esta vacuna. Y permítame referirme a 3 características importantes que tiene esta vacuna. Primero, es la única vacuna que tiene una sola dosis en su aplicación. Segundo, es una vacuna que en sus condiciones de almacenamiento no es muy exigente. Su cadena de frío requiere temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados. Además, es una de las pocas vacunas que ha desarrollado ensayos clínicos en Colombia. La pandemia del COVID-19 retó al país. ¿Cuál es la situación un año después de su declaración? We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Desde el 11 de marzo de 2020, día en el que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia, el mundo cambió. Ningún país estaba preparado para enfrentar una emergencia de tal magnitud. La palabra pandemia enmudeció al mundo entero y lo llenó de pánico. ¿Qué significaba la aparición de una enfermedad mortal? ¿Qué implicaciones tendría para las economías mundiales? ¿Cómo lo iban a enfrentar los sistemas hospitalarios y los gobiernos? Ninguna pregunta tenía respuesta. Estábamos enfrentados a una nueva realidad. ¿Cómo lo hicimos en Colombia? Ante el anuncio de la OMS, el gobierno colombiano declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con el cual se pudieron adoptar cientos de decretos y diversas medidas adicionales para evitar la propagación del virus en el país. El mes de marzo de 2020 nos marcó a todos. Desde ese día no volvimos a ser los mismos. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Las calles se vieron totalmente vacías. Le dijimos adiós a los besos y los abrazos. Comenzamos una nueva vida con el tapabocas. Meses después de enfrentar uno de los años más difíciles, el gobierno del presidente Iván Duque demostró que es posible proteger la vida y la salud de los ciudadanos, reactivando gradualmente la economía. Los días sin IVA en Colombia, el pago de la prima, los alivios para el sector de comercio, industria y turismo, el programa Ingreso Solidario y de apoyo al empleo formal, la extensión de los giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, y los millonarios recursos para pagar las deudas laborales en hospitales del país. Son solo algunas de las tantas acciones que ha adelantado el gobierno nacional en materia económica para enfrentar la pandemia. Después de un año no somos los mismos. El COVID-19 retó a nuestro país en todos los aspectos. Es momento de continuar unidos para seguir superando juntos esta pandemia. Colombia vive desde hace un año una nueva normalidad, donde los protocolos de bioseguridad son fundamentales. Un año ha pasado de la declaratoria de la pandemia por el COVID-19 y los seres humanos han tenido que resetear el modo de vida que se llamaba normalidad y comenzar con unos nuevos hábitos que implicaron aislamiento, formas de saludar, relacionarse y trabajar. En Colombia, un año después, el balance de las acciones adelantadas para enfrentar al COVID-19 son contundentes. Los logros. En un año, el sistema de salud del país se fortaleció exponencialmente. En marzo de 2020, Colombia contaba con más de 5.000 unidades de cuidado intensivo. Hoy son 12.046 unidades totalmente equipadas. Además, al inicio de la pandemia tan solo operaba un laboratorio con capacidad para hacer las pruebas de detección del coronavirus, el del Instituto Nacional de Salud. Hoy son 165 laboratorios certificados en todo el país, con capacidad para efectuar 65.000 pruebas PCR cada día y que han procesado más de 8 millones de ellas.
Se concretó el programa de reconocimiento económico al personal de la salud que enfrenta el COVID y también se logró completar y ejecutar el acuerdo de punto final, con el que se pagaron las deudas históricas con el sector de la salud por más de $1 billón. Además, la tecnología hace parte de la rutina diaria en la detección del COVID con 2 robots donados por el gobierno de Estados Unidos y el desarrollo de aplicaciones como Coronap y Mi Vacuna, junto a estrategias como el programa de rastreo PRAS. También se adquirieron 61,5 millones de vacunas y se diseñó el Plan Nacional de Vacunación, la bitácora para inocular a 35,2 millones de colombianos, el 70% de la población. Un plan estructurado que cuenta con el respaldo de los gobiernos departamentales y locales del país. Son medidas que en el último año también tocaron todos los sectores, como el económico, con la reactivación segura y la preservación del empleo, sociales, con el ingreso solidario y ayudarnos a hacer bien, entre tantos programas. Los retos. Además de profundizar en la reactivación segura del país, un año después, el reto más importante que afrontamos los colombianos es el de aplicar y mantener las medidas de autocuidado, los protocolos de bioseguridad para evitar nuevas olas de contagio, el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente y correcto de manos, evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento individual responsable. Acciones todas que buscan un objetivo común un año después de declarada la pandemia: preservar la vida. Medidas fiscales proyectadas serán aplicadas a partir de 2022, confirma el presidente Duque. De nada sirve recuperar crecimiento y que sea un crecimiento desigual. De nada sirve recuperar crecimiento y que los hogares más vulnerables estén a la deriva. De nada sirve recuperar crecimiento si los hogares están viendo a sus hijos desertar de la universidad. Por eso los principios de la transformación social sostenible son nuestra guía y nuestro criterio orientador. Y Colombia nunca ha jugado ruleta ni con sus finanzas públicas ni con sus programas sociales. Actuaremos siempre con responsabilidad y pensando en el interés general, sabiendo además que las medidas de carácter tributario, en su gran mayoría, tendrán solamente aplicación a partir de la vigencia fiscal del año 2022 y su recaudo se sentirá de cara al 2023, de manera que este año seguirá siendo un año de estímulo, de recuperación, de crecimiento, y guardará la coherencia con las decisiones que se adoptaron el año pasado, donde ni en el 2020 ni en el 2021 se está alterando ninguna condición desde el punto de vista de soportes de ingresos. El gobierno entregó un predio de 42 hectáreas a excombatientes de las FARC en Patía, Cauca, para que avancen en su proceso de reincorporación. 48 excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación y sus familias se verán beneficiados con el predio Payandeses 2, ubicado en el municipio de Patía, Cauca, exactamente en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación El Estrecho. Hoy, acá en el departamento de Cauca, en el municipio de Patía, en El Estrecho, estamos haciendo la entrega de 42 hectáreas que van a beneficiar a 48 personas en un proyecto que tiene que ver con la construcción de sus viviendas por parte del Ministerio de Agricultura, pero lo más importante, la consolidación de estas unidades productivas de Limón Tahití y Melón, que son la apuesta productiva de estas familias. Según el director de la Agencia para la Reincorporación, a la fecha se han adquirido 7 territorios para que las personas que hacen su tránsito hacia la legalidad cuenten con viviendas propias. Consolidar el arraigo a la legalidad de más de 2.900 personas que le apuestan por la paz con legalidad. A la fecha, el gobierno ha destinado 16.000 millones de pesos para la compra de 19 territorios con el fin de avanzar hacia la consolidación de los 24 antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde habitan 2.626 excombatientes y sus familias. El presidente Duque pidió a la comunidad andina fortalecer sus organismos para estar más cerca de los países de la región. Porque es la crisis migratoria más severa que vive hoy el mundo y que afecta a los países andinos, requiere también de un gran acompañamiento de los niveles parlamentarios
hasta el punto de sugerir respetuosamente que políticas como la del Estatuto de Protección Temporal también sean posibles en otros de los países andinos que tienen a su vez el equivalente en población migrante, cerca del 4% del total de su población, para que eso nos permita concretar y movilizar recursos de la comunidad donante en el mundo para atender también a esta población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ostensible. El 97% de las secretarías de educación del país ya se encuentran en alternancia. El 97% de las secretarías de educación ya han dado inicio a la reactivación de clases presenciales en colegios oficiales y privados del país. El modelo de alternancia ha logrado que 609.256 estudiantes del sector público y 395.397 del sector privado, en más de 4.700 instituciones, hayan retornado a sus aulas de aprendizaje. En conjunto, la meta con el departamento en abril es lograr darle esta oportunidad a los niños y a los jóvenes. Digamos que las semanas anteriores fueron semanas de preparación, de diálogo, de trabajo en equipo, y ya estas semanas son de dar esas oportunidades en todos, colegios públicos y privados. A partir de la fecha, el Ministerio de Educación Nacional publicará de manera periódica los avances en el proceso del retorno gradual a las aulas de clase de las 96 secretarías de educación del país. Esto como un mecanismo de rendición de cuentas para garantizar que todos los estudiantes tengan un acceso gradual, progresivo y seguro. La evidencia científica ha demostrado que el retorno impacta en el desarrollo cognitivo, emocional, también es un entorno protector para muchos temas, para evitar muchos temas de abusos, violencias. Entonces la invitación a los padres es a tener una comunicación fluida con sus rectores, a promover el retorno y contarles que en el país ya tenemos un 97% de las secretarías en alternancia, faltan ya muy poquitas para llegar al 100%. Desde el Gobierno Nacional hacen un llamado para que las secretarías que faltan por retornar la academia a las aulas ejecuten los recursos del FOME para habilitar las condiciones de bioseguridad y así permitir el inicio de clases presenciales con alternancia.